Presidente también, porque se los ve con mucha motivación. Muy bien, muchas gracias. Vamos a dar inicio a la otra actividad. Le damos la bienvenida al doctor Sergio Perrone, conocido por todos. Va a hablar sobre COVID, corazón y enfermedad cardiovascular. La doctora Lobo Márquez va a hacer su presentación. Buenas tardes, gracias doctora Feldman, gracias a la Sociedad de Cardiología de Tucumán por darme la posibilidad de presentar a un amigo de la casa, porque la verdad que he buscado el currículum del doctor Perrone, pero creo que no nos va a alcanzar la reunión para pasar todo, y creo que lo más simple y lo que realmente uno siente es que es un amigo de la casa y en lo personal un gran amigo. Así que bienvenido, doctor Perrone. Espero que la próxima vez podamos comer empanadas acá en Tucumán, en las Calchaquíes, y que no sea todo virtual. Es un gusto para la Sociedad de Cardiología de Tucumán que nos acompañe en estas jornadas. Gracias, doc. No, gracias, Cucú, gracias, Gabriela. Bueno, y gracias a todos los tucumanos por todo el afecto ese que me brindan cada vez que voy. Les voy a compartir mi screen, acá está. A ver si ahí se ve, ahí estoy. Sí. Buenísimo. A ver, espere que se me... Acá vamos, ¿se ve bien en la pantalla? Sí, perfecto. Primero le tengo que pedir disculpas. Anoche, Cucú me conoce bien y yo armo mis charlas lo más actualizada que puedo. Anoche se cortó la internet y cablevisión, toda la internet por cable, y reapareció recién hoy a las 2 de la tarde. Con lo cual estuve un poco complicado con las cosas que tengo archivadas en la nube. Así que bueno, acabo de armar la charla lo mejor que he podido para ponerlo con los datos más actualizados. Esto del COVID nos ha traído una serie de problemas. ¿Sí? El problema principal es que ha llevado a los médicos, perdónenme un segundo, nos ha llevado a todos a hacer medicina. Sí, estoy bien. Nos ha llevado a todos a hacer medicina. Y hacer medicina significa que tenemos que ocuparnos de nuestros pacientes, no solo desde el punto de vista cardiovascular, sino desde todo punto de vista. Esta patología incluso afecta, como hemos visto, a muchos órganos, ¿sí? Y a veces detectarla en nuestros pacientes cardiológicos que tienen alto riesgo, se nos hace difícil. Yo recuerdo, creo que fui uno de los primeros que un paciente me apareció con diarrea y dije, este debe estar infectado con el COVID, y la diarrea se la debe estar dando el COVID. Y la realidad fue que fue un diagnóstico positivo para COVID y el único síntoma que tuvo fue colitis. Así que ocuparnos de la salud de ellos yo creo que es fundamental, porque agregarle esta enfermedad a la patología cardiovascular que los pacientes suelen tener, a los que atendemos nosotros habitualmente, ha terminado siendo un problema serio. Entonces le voy a dar primero una visión general de cómo estamos hoy con la infección. Las barras blancas muestran los infectados por día, la amarilla es el promedio móvil de 7 días, y realmente estamos bastante bien. Después vamos a charlar, si quieren, sobre cuáles son las causas por las cuales creo que venimos bastante bien. Estos son los casos que han fallecido por día, que también han mejorado bastante, hemos reducido bastante la mortalidad, ¿sí? Estamos en números realmente favorables. Este pico que ven aquí tan alto es un informe que hizo la provincia de Buenos Aires, que llegó a 3.000 casos que tenía, como decimos nosotros, guardados en el ropero. El registro llegaba medio lento, aparentemente, no era instantánea la información, y había unos 3.000 casos que se reportaron en un solo día. Lo mismo ocurrió en varias provincias, ¿sí? Y la mortalidad en sí en nuestro país
no está muy bien actualizada. Básicamente no es que no está muy bien, no está actualizada. ¿Sí? Tenemos datos de la mortalidad total que recién están reportados y confirmados los del 2018. O sea que 2019 y 2020 no tenemos datos como para determinar cuál fue el daño colateral que ha provocado esta patología en nuestros pacientes. ¿A qué me refiero con esto? La saturación que hubo en determinado momento en muchos lugares del país con el sistema de salud provoca indiscutiblemente un daño colateral. Que pacientes que no se pueden atender o pacientes que no quieren ir a atenderse por miedo al COVID. Y eso no está contabilizado en nuestro país. Y si tenemos en cuenta que en algunos países superó ampliamente el número de mortalidad por COVID, el número de mortalidad colateral superó ampliamente el número por COVID, aumentando muchísimo el promedio anual de mortalidad en cada país, en algunos países, ¿sí? Deberíamos tener eso un poco mejor configurado en nuestro país para poder ver si lo solucionamos. Bueno, aquí tienen el número de infectados acumulados en nuestro país, están actualizados hasta anoche, hasta el último dato de anoche, que solo alcancé a bajar, los datos de hoy todavía no los tengo. Pero hasta anoche tenemos datos de mortalidad, que ya estamos cercanos a los 120.000 pacientes, superamos los 110.000 pacientes fallecidos, estamos yendo hacia los 120.000, la línea blanca y la línea gris son los infectados, que no nos va a faltar mucho para llegar a los 6 millones de infectados, y dentro de poquito les muestro una proyección que yo suelo hacer periódicamente. Estos son los infectados por provincia. La última, al lado de Nación, al lado de la barra celeste, es la de Tucumán. Son 140.016 infectados hasta anoche en la provincia de Tucumán. Para que tengan una idea, este es el informe que recibe el Sistema Integrado de Salud. No es necesariamente el mismo informe que recibe cada provincia. Y el informe del Sistema Integrado está muchas veces retrasado, ¿sí? Así que yo estoy en estos momentos estoy actualizando toda una base de datos con la fecha real de infección de los pacientes, que aunque les parezca mentira, no todos los pacientes tienen diagnóstico confirmado por PCR o por algún test de laboratorio. No todos los pacientes han sido internados, por supuesto, ¿sí? O sea que uno tiene que tomar la fecha del diagnóstico de estos pacientes de 3 bases diferentes. Una que informa la fecha del diagnóstico certero con test de PCR. Otra que informa la fecha de hospitalización. U otra, en su defecto, otra que informa la fecha de carga en el sistema. Porque a veces que algunos no tienen ni fecha de diagnóstico ni fecha de internación. Es realmente problemático. Yo suelo comentar entre los colegas, y acá estamos entre colegas, que no tomaría a ninguno de los empleados encargados de esto para hacer un estudio clínico serio, ¿sí? Y cuando llegue a eso de estudios clínicos serios, ¿sí? Vamos a hablar un poco de nuestros pacientes y qué recomendarles. Estos son el número de fallecidos por millón de habitantes. Por alguna razón no puedo sacar la barra de acá arriba como para ver bien. Acá está. Son el número de fallecidos por millón de habitantes, ¿sí? Normalmente Tucumán, unos 1.549 por millón de habitantes, ¿sí? En nuestro país tiene 2.115 de promedio. Capital Federal, Cava y Neuquén y Tierra del Fuego son los que van a la cabeza. Llamativamente, Tierra del Fuego fue la primera provincia en lograr un 70% de inmunización. Y si quieren podemos hablar detalladamente de lo que ocurrió en Tierra del Fuego. Estoy siguiendo cada provincia en particular en este último tiempo y podemos hablar tranquilamente de lo que sucedió allí. No sé si recuerdan los límites que se ponían para la circulación de infectados. Se habían puesto en nuestro país una cifra muy generosa, bien inflacionada, cuando muchos países
del mundo no superaban los 200 o 250 para limitar la circulación de pacientes. Me refiero a 200 o 250 infectados por 100.000 habitantes. ¿Sí? Nosotros llegamos a tener en algunas provincias cerca de 1.000 o incluso un poco más de infectados por 100.000 habitantes. Hoy, en estos últimos 14 días, tenemos números realmente alentadores. Fíjense que las únicas provincias que superan los 100 infectados por 100.000 habitantes son Catamarca, La Pampa y Tucumán por un poquito. ¿Sí? O sea que, muchachos, hay que seguir cuidándose y bastante. La tasa de letalidad no se ha modificado demasiado, ¿sí? Incluso ha aumentado. Claro, al mantenerse la mortalidad un poco elevada en relación a la cantidad de infectados, va a ser difícil que disminuya la tasa de letalidad por debajo de estos números. Estamos hoy actualmente en 2.19. O sea que, si bien no es una tasa de letalidad muy diferente a muchos países del mundo, realmente uno la quisiera un poquitito más baja. Los pacientes que fallecen continúan siendo aquellos pacientes de edad y con factores de riesgo, como vamos a ver. El sexo venía, ha tenido un cambio bastante interesante que habría que analizar en detalle y todavía, personalmente no le he encontrado una explicación. Durante muchos meses los varones predominaban sobre las mujeres, pero a partir de, y creo que me perdí la fecha acá porque no puse la diapositiva, de hace unos meses las mujeres van superando a los varones. ¿Sí? Tenemos 50.24% de mujeres y 48.94% de varones infectados por el SARS-CoV-2. Tenemos una suerte, ustedes lo deben estar viendo a diario y a uno siempre le quedan dudas, si a uno le informan bien, si recopila bien los datos, pero no hay nada mejor que ver la cancha para ver cómo se está jugando. ¿Sí? Uno no le gusta que le cuenten el partido, sino que le gusta verlo. Y uno dice, bueno, me pueden informar menos camas ocupadas, sí. Bueno, me pueden informar menos infectados, sí. Pero cuando uno va a la terapia y encuentra la terapia intensiva relajada que no está llena de pacientes, dice, y que no está llena de pacientes COVID, uno agarra y dice, bueno, la cosa tiene que estar mejorando para que yo tenga menos pacientes. Pero por ahí hay muchos infectados y menos pacientes que ocupan terapia intensiva con COVID. Puede existir eso también, que haya mejorado tanto lo de la vacuna. Y no es tan así. La otra vez estaba en el programa donde trato de aclarar algunas cosas para la población, y uno de los chicos que hace cámara, me dice, doctor, quédese tranquilo que el número está bajando. Digo, ¿por qué me lo decís? Un chico que no tiene nada que ver con la medicina. Porque yo paso todas las mañanas por un centro de vacunación, por un centro de testeo, ¿sí? Y hace ya varias semanas que no hay cola. Entonces entré yo a fijarme acá en Buenos Aires a ver si era verdad lo que me decía. Y es verdad. Si ustedes pasan por los centros donde se testea habitualmente, donde la gente que tiene o supone que tiene la enfermedad va a testearse, va a ver que ya no hay las colas que había hace un par de meses atrás. Y eso realmente a uno lo satisface bastante porque nos va a cargar menos de trabajo. Si uno analiza las camas de terapia intensiva, la ocupación en Capital Federal es en el amarillo, en la provincia de Buenos Aires es el naranja, en las provincias, en todas las provincias es el rojo, y el global de Nación es el celeste. Ustedes ven que en el último tiempo la ocupación de camas ha disminuido en forma muy, pero muy importante. Y eso realmente es gratificante y se condice con lo que uno ve. Incluso la ocupación de camas por todo concepto ha bajado, ¿sí? Lo cual nos dice que bueno, la ocupación de cama por COVID era muy alta y por otras causas es menor. Hoy en día hay terapias intensivas, incluso acá en el Gran Buenos Aires, que no tienen casos COVID.
sea que eso es altamente gratificante. Y ustedes pueden ver acá el porcentaje de ocupación en nación, en celeste, y en amarillo el porcentaje de ocupación de terapia intensiva en el ámbito del Gran Buenos Aires. La relación de ocupación de casos activos con las altas otorgadas, aquellos pacientes internados en UTI, en terapia intensiva y los fallecidos, la pueden ver aquí. Hay 97.47% de los pacientes de COVID fueron dados de alta y solo el 0.02 se encuentra hoy en día internado en área de cuidados intensivos. Eso realmente es, como les dije, 2.19 es la tasa de letalidad que estamos teniendo. Estos datos son realmente alentadores en estos días. Uno se queja mucho de que se testea poco, ¿sí? Y ustedes ven acá cómo ha evolucionado el número de test, el número de nuevos test por día que se han hecho. Y tanto nos quejamos de que se hacían poco que un día, el 9 de septiembre de este año, dijeron que se habían testeado en un día 1.000.000 y cerca de 1.040.000 o 1.400.000 test. Entonces me comuniqué con algunos contactos que tengo en el Ministerio de Salud y le dije, chicos, me parece que algo raro les pasó, me parece que han pifiado un 0 en algún lugar o hay un número de más, le digo, porque la realidad es que nunca superamos, y el pico máximo es de 180.387, nunca llegamos a los 200.000 test en nuestro país. Para que se hagan 1.000.000 de test en un día, me parece que algo raro está pasando. En vez de agarrar y decir, sí, disculpen, nos equivocamos en tal cosa, lo que hicieron es dejar de testear dejar de informar el número de test durante casi 7-8 días. ¿Sí? Y por eso ven este gap acá, entre septiembre y octubre, ¿sí? Entre septiembre y la fecha de hoy, digamos, de ayer, para ser más exacto, en el cual no se informaron los test que se hacen. La tasa de positividad de los test es bastante buena, ¿sí? Y fíjense cómo ha aumentado el número de test que se necesitan por día, ¿sí? Para detectar un caso, ¿sí? Estamos cerca de 40 test para detectar un caso. Eso significa también que estamos haciendo actualmente pocos test. La tasa de positividad de esos test es del 22-23%, de donde suele andar, ¿sí? Pero viene bastante bien la tasa de positividad, o sea que no nos podemos quejar, aunque uno quisiera test todos los días. Como les comenté antes, uno hace una proyección, yo esta proyección la hice ya hace unos meses, ¿sí? Y ustedes ven que no se ven la fecha aquí, pero para el año que viene, cuando se cumplan 2 años de la pandemia, vamos a tener cerca de 9 millones de infectados y cerca de 200.000 fallecidos. Esa es una proyección hecha, como les decía, desde hace unos meses, pero si miramos lo que está ocurriendo, realmente es que esta línea que ven aquí, la verde, es la proyección que les mostré recién de infectados. Y esta celeste es la realidad de lo que está ocurriendo. Y como ven, estamos bastante por debajo, le diría, de lo que es la proyección. O sea que si seguimos en este camino, esos números que les mostré en el slide anterior no se van a observar. Y lo mismo está ocurriendo con la letalidad. Esta es la proyección de la letalidad, y ustedes ven acá en la línea, la gris es la proyección de la letalidad, y en la línea naranja ven la realidad de los fallecidos, que como ve es menor de la proyección realizada que les mostré antes. O sea que con suerte esperemos llegar a tener menor mortalidad en los pacientes, para cuando se cumplan 2 años de esta patología. Como les contaba, el primer problema que se observó fue la neumonía. ¿Sí? La neumonía en el COVID es una de las primeras manifestaciones.
pero le diría que es la primera que nos dimos cuenta, pero no suele ser la primera manifestación visible y objetivable por el médico en todos los pacientes. Como les decía, trastornos digestivos, neurológicos, cardiológicos, pueden ser la primera manifestación del COVID e incluso la primera manifestación del post-COVID luego de haber cursado un COVID asintomático. En el día de ayer, hoy es jueves y el miércoles, en el día de ayer, una paciente joven cuyo marido tuvo COVID. Ella tuvo el único síntoma, digo sintomática, el único síntoma que tuvo fue pérdida del olfato. Me dice, Doc, a mí, si no me hacían el test, yo sabía que tenía COVID. Mi marido lo tenía y estaba bastante complicado porque es obeso y yo había perdido el olfato, o sea que no había mucha duda. Si mi marido era positivo, yo también era positiva. Se hizo el test, fue positiva. La patología fue en abril de este año, ¿sí? El COVID fue en abril de este año y comenzó hace unos 15 días con arritmia supraventricular. Algo que uno suele ver bastante frecuente, mayor incidencia de arritmias ventriculares y supraventriculares en estos pacientes en el post-COVID, incluso en el post-COVID asintomático. Bueno, las neumonías bilaterales son más manifiestas, ¿sí? Y la sobreinfección agregada es una rutina, le diría, en aquellos pacientes que necesitan asistencia respiratoria en forma prolongada. Con respecto al efecto sobre el miocardio del COVID, hay varias vías fisiopatológicas que puede provocar este virus. Una agresión vascular directa, una consecuencia del fenómeno inflamatorio, una hipercoagulabilidad, una hiperestimulación simpática, una hipoxia causada por la infección pulmonar, y esta activación de estos mecanismos fisiopatológicos aumenta el riesgo a nivel miocárdico, por supuesto, de infarto de miocardio, ¿sí? Imagínense, hipóxico, taquicárdico y con hipercoagulabilidad. Ya nomás tiene todo para tener un accidente de placa o una hipoxia miocárdica y en consecuencia un infarto de miocardio. O sea que estos pacientes deben ser bien controlados. Pacientes, es llamativo porque hay pacientes que están, usted lo tiene sentado en la consulta y está con una saturación de 85 y está a 100 latidos por minuto y no siente absolutamente nada y en pocas horas se descompensa bruscamente. Esto se ha atribuido muchísimo a una hiperliberación de factores inflamatorios, un fenómeno inflamatorio sistémico agudo que realmente nos causa bastantes problemas en su control. Gracias a Dios nos damos cuenta que la aplicación de esteroides en estos pacientes puede ayudar en forma bastante importante y tomar actitudes rápidas en estos pacientes y estar preparado para tomarlas rápidamente en estos pacientes termina siendo algo de mucha utilidad para mejorar el pronóstico de los pacientes. Como les decía, riesgo de infarto de miocardio, riesgo de insuficiencia cardíaca, por fenómeno inflamatorio directo a nivel miocárdico o intervención del virus directamente con daño miocárdico. Se ha detectado el virus en intersticio miocárdico y se ha detectado también en el endotelio vascular. O sea que si está en el endotelio vascular de un vaso cardíaco, está en el endotelio vascular de cualquier órgano de nuestro sistema. Uno puede ver falla hepática aguda, falla renal aguda, accidentes cerebrovasculares, encefalitis, parecias y trastornos neurológicos
periféricos, que realmente son bastante difíciles de catalogar, porque uno dice, ¿de dónde salió esto? ¿Sí? Y cuando termine la charla le voy a crear otro problema para que traten de ver si se les ocurre algo. Porque la verdad que esta patología nos ha llevado a despertar nuestra imaginación y nuestra ciencia. Lo ha llevado a despertar en muchos aspectos. Como les decía, la infección por COVID tiene un daño directo mediado por la enzima convertidora de angiotensina, la inducida por hipoxia, el daño microvascular y el síndrome inflamatorio. Esto se debe a varias causas, la mayor afinidad por los receptores de la AC2. Esta expresión puede estar reducida y alterar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, cosa que es bastante complicado cuando se lo agarran nuestros pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Aquellos que tienen enfermedad coronaria, fíjese, lesión miocárdica inducida por hipoxia debido al estrés oxidativo, acidosis intracelular, daño mitocondrial, daño microvascular por defectos de perfusión, hiperpermeabilidad vascular y vasoespasmo. Y la bendita tormenta de citoquinas que altera la respuesta inflamatoria e inmunitaria y puede llevar a una inflamación muchas veces muy, muy difícil de controlar. Todo eso puede llevar a un shock cardiogénico con daño sistémico que, le digo, es bastante difícil de recuperar. Yo hace un par de semanas tuve un paciente con un shock cardiogénico, con daño hepático sistémico severo y con insuficiencia renal aguda, todo junto en el contexto de un COVID, lo cual nos llevó a asistirlo, a ponerlo en ECMO, por supuesto insuficiencia respiratoria también, a ponerlo en ECMO, estuvo cerca de 5 días en ECMO y logramos destetarlo del ECMO y tardó bastante en recuperarse, pero su función renal ya está mejor y el hígado también está mejor, está solo con oxígeno de alto flujo y un poco de inotrópico. Su función ventricular todavía no llegó a mejorar totalmente. El diagnóstico de biocarditis por COVID es una de nuestras obligaciones. Enfermedad coronaria, uno tiene que descartar en estos pacientes. Enfermedad coronaria, ¿sí? Que tengamos un problema coronario, ya sea por ruptura de placa, por embolia, y la miocarditis por COVID. Generalmente la tomografía, la resonancia magnética nuclear con gadolinio nos aclara y nos evita la realización de una biopsia en estos pacientes generalmente con un estado bastante delicado. Pero la resonancia es mandatoria cuando uno sospecha que su paciente está teniendo un daño miocárdico por COVID. ¿Qué tiene que hacer uno en las distintas fases del COVID? En la fase aguda, electrocardiograma, enzimas, ecocardiograma, resonancia magnética. Si tienen dudas, si están pensando en que lo tiene y que no lo han diagnosticado por eso, bueno, una biopsia les puede ayudar a detectarlo. La biopsia tiene que ser hecha por gente con experiencia y analizada por gente con experiencia, porque hay que agarrar al patólogo y decirle, gastame el taco, revisá bien todo, porque yo sospecho que lo tiene, pero no se lo puedo enganchar por ningún lado. En la fase subaguda, ahí es donde más se ven las arritmias, ¿sí? Un electrocardiograma en Holter, ecocardiograma y la resonancia magnética nuclear, sobre todo la resonancia antes de mandar a un paciente a la fase de rehabilitación. ¿Sí? Antes de empezar a decirle al paciente, bueno, empieza a caminar y haga algo de trote si quiere, o sea, antes de ponerlo en rehabilitación cardiovascular, uno debe cerciorarse de que no existe fenómeno inflamatorio a nivel miocárdico, porque si no, los episodios arrítmicos se pueden agravar
y podemos tener episodios de muerte súbita por arritmia en estos pacientes. Y por supuesto la fase crónica se controlará electro, Holter, eco, resonancia y la prueba de esfuerzo, sobre todo antes que su paciente entre a hacer un ejercicio un poco más intenso. Esto es de muchísimo cuidado, debemos controlar a los pacientes aunque hayan tenido un COVID asintomático. Les recalco esto porque, les vuelvo a repetir, una paciente que notó la pérdida del olfato y otra paciente sin síntomas, 0 síntomas, pero COVID positiva, vinieron varios meses después de la infección con episodios de arritmia supraventricular cuando nunca habían tenido esos eventos. Incluso preocupante porque a la asintomática la hipotensó demasiado el episodio arrítmico y le encontramos cierto grado de deterioro de la función miocárdica, a pesar de haber tenido el COVID. Y era normal, cuando tuvo el COVID lo tuvo totalmente asintomático porque se chequeó en esa época, una chica muy obsesiva, se chequeó y no tenía absolutamente nada. En el momento del COVID no tuvo absolutamente nada. O sea que este daño del long COVID es preocupante y a mí me preocupa un poquito más porque ustedes saben que nosotros trabajamos también con pacientes inmunodeprimidos y cuando uno da inmunosupresión o por alguna razón le baja la defensa al paciente, se encuentra con reactivación de algunas infecciones virales. Y mi temor es de que este virus no solo permanezca en la sociedad, sino que permanezca en nosotros como permanece el virus del herpes o el citomegalovirus, ¿sí? Y se reactiven ante caída de las defensas. Lo cual me justificaría aquellos pacientes que han tenido 2 o 3 veces, yo he visto hasta 3, hay algunos que han visto 4 veces, que han tenido COVID, pacientes con COVID positivo. O sea que no sería nada raro de que este virus quede adormecido, como queda el del herpes virus o como queda el citomegalovirus, y ante eventos que hagan disminuir nuestras defensas, esto pueda reactivarse. La principal forma de combatirlo es evitando el contagio. Y evitar el contagio es utilizando el barbijo, el lavado de manos, el distanciamiento físico y evitar los lugares cerrados con gente, ¿sí? Con abundante gente. Hay sensores que pueden detectar cuándo el aire está contaminado y cuándo el lugar debe ventilarse y es recomendable utilizarlo. Le pueden preguntar a la doctora Lobo que con el marido, con el doctor Parra, tenemos un semáforo que con luz verde, amarilla y roja nos dice cuándo tenemos que ventilar o cuándo debemos abandonar el lugar en el que estamos. Pero una de las formas principales es la vacunación. Y la vacunación también requiere de una revisión de cómo venimos con las vacunas en el mundo. La realidad es que venimos bastante bien, se alcanzan a ver las barritas blancas, acá no han salido. Pero estas son las 22 vacunas que se han aprobado en el planeta. Y aquí pueden ver el número de países en los cuales están aprobadas. Las que están en celeste son las vacunas que están aprobadas en Argentina. Las blancas no se alcanzan, las barras blancas no se alcanzan a ver, pero fíjense, Oxford AstraZeneca aprobada en 122 países, Pfizer BioNTech en 76, Gamaleya, Sputnik 5, Sputnik B en 71, Johnson & Johnson y Janssen en el 70, Sinopharm en 65, Covishield, que es como la AstraZeneca, pero está fabricada en China, en India, perdón, 46, Sinovac 40, esa no tenemos aprobada nosotros, pero está aprobada en Uruguay y en Chile. Gamaleya, la Sputnik Light, que es como la primera dosis de la Sputnik B,
¿Dónde lo dejé? Gamaleya, acá está. 16, el Covaxin de Bharat Biotech en 9, y la CanSino recientemente ingresada a la Argentina en 9 países. Y después está esta de Engineering and Biotechnology Center of Genetics en 3, hay después en algunos centros en 2. Todas estas son las aprobadas y hay 13 vacunas más que están en miras de ser aprobadas a la brevedad. O sea que en poco tiempo nos van a sobrar vacunas. En nuestro país la relación que existe, que se repartieron bastantes vacunas, ¿sí? Fíjense que hay 1.41 dosis de vacunas, ya sea una y 2 dosis, cualquiera de las dos, entre la población, lo cual es un número bastante interesante, casi 1.5. Uno debería... Estos datos están hechos con los datos que van a ver basados en población, están hechos todos con los valores del último censo. El último censo en Argentina fue en el año 2010. ¿Sí? Porque recuerden que el año pasado no hubo censo en Argentina. Fíjense que el número es bastante parejo, la distribución es bastante pareja en todas las provincias, ¿sí? O sea que se han distribuido en una forma bastante uniforme. La primera dosis aplicada en las provincias es también bastante interesante, ¿sí? Estamos por encima del 70% en casi todas las provincias. Llama la atención Misiones, ¿sí? Tengo un comentario después para Misiones que se los voy a hacer ahora después cuando les muestre segunda dosis, ¿sí? El 50%, 54, 55% de la población en base a ese censo del 2010 debería estar vacunado con la segunda dosis ya. Nuevamente le resalto Misiones, 38.9. Y esto es la CanSino. Esto es CanSino, que es la dosis única, que se han repartido cerca de 50.000 vacunas, o sea que en base a la población los números en porcentual también son bajos. Lo que les decía respecto a Misiones, el otro día hablé con un compañero, Pablo Alvarenga, de Misiones. Porque realmente me tenía preocupado Misiones de por qué Misiones tenía tan bajo porcentaje de vacunación. Y me dijo, no es tan bajo porcentaje de vacunación, me parece que la causa es tan alto porcentaje de población, que tenés alta población, porque gran parte de la población de Misiones no vive en Misiones. O sea, están registrados en Misiones, pero viven en Paraguay o en Brasil, porque les resulta más barato el alquiler o porque trabajan ahí, ¿sí? Pero han nacido y están registrados en Misiones. O sea que aquí sobran vacunas, ¿sí? Nos mandan más de las que necesitamos realmente. Por eso a vos te figuran que tenemos menos porcentaje de aplicación. Lo preocupante de esta placa roja es el porcentaje de vacunas que no han sido aplicadas en la población. O sea, vacunas que se distribuyeron, que han llegado a la provincia, pero que no han sido aplicadas. Y eso es para que insistamos a nuestros gobernantes de que amplíen el programa de vacunación y que seamos más rápidos en vacunar, porque cuanto más rápido vacunemos, menos se va a dispersar el virus y menos problemas vamos a tener. Así todos los resultados son bastante alentadores. Este número que ven acá son los inmunizados. Uno considera inmunizados a aquellos pacientes que se han infectado y han sobrevivido a la infección y a aquellos pacientes vacunados. Tengan en consideración que en el 12.83 que ven allí de población COVID positiva, también ha recibido vacunas. Hay un porcentaje de esos pacientes que también se ha vacunado. O sea que hay un valor superpuesto, pero estar por encima del 70% es bastante interesante, porque significa que la población es bastante consciente de tener que vacunarse. Y si le sumamos a eso, nada más que, fíjense, le ponemos nada más que un poquitito, unos puntitos de la banda roja,
uno va a ver que tenemos casi el 75% de la población inmunizada o más. Bueno, ahora me voy a referir un poquitito a unos datos registrados acá en el país acá estamos, del COVID, que no llegué a ponerlos en las placas anteriores. Este registro lo hizo la Sociedad y la Federación Argentina de Cardiología en conjunto sobre complicaciones cardiovasculares y mortalidad, y es bastante interesante. Espero que no sé por qué no me pasa. Aquí está. Fíjense que en 420 pacientes que habían registrado, ¿sí?, la injuria miocárdica, la insuficiencia cardíaca y la fibrilación auricular fueron las principales complicaciones cardiovasculares. Además de infarto con ST, infarto sin ST, shock cardiogénico o mixto, arritmia ventricular, arritmia supraventricular, prolongación del QT, tromboembolismo pulmonar, trombosis venosa profunda, disfunción diastólica en el eco, trastorno de la motilidad por eco, congestión pulmonar por eco, tromboembolismo arterial o miocarditis, ¿sí? O sea que la gama de patología cardiovascular que uno puede llegar a ver en estos pacientes es bastante amplia y está en nuestra posibilidad de investigar cuál es la causa o qué complicación tiene nuestro paciente desde el punto de vista cardiovascular. Le diría que hoy en día en el COVID es una obligación. La mortalidad es alta en este grupo de pacientes, fue del 19.3%, ¿sí? Realmente es bastante importante, así que a tener cuidado sobre todo con los pacientes que tienen patología previa. El perfil de riesgo, por supuesto, la edad, mayor mortalidad, a mayor nivel de troponina, mayor injuria miocárdica, mayor mortalidad, a formas graves de la enfermedad, compromiso de múltiples órganos, mayor mortalidad, y complicaciones cerebrovasculares también se acompañan de mayor mortalidad. O sea que a tratar de evaluar bien todo nuestro paciente en forma completa para ver si podemos llegar a sacarnos y por favor que se pase este problema. No voy a decir por Dios porque su ex gobernador, actual jefe de gabinete, dijo por Dios, pero parece que cuando decimos por Dios lo del interior, nosotros en el interior, en Rosario, decimos por Dios y la Virgen, decimos, encima sumamos la Virgen, ¿no? Parece que después recibe crítica de todos lados como si el único que nos salvara de esto fuera Dios. ¿Sí? Yo tengo un colega hemodinamista que tiene una foto no una foto, un dibujo de gente trabajando en la sala, de colegas trabajando en la sala, y abajo dice: nosotros estamos aquí trabajando para que después le agradezcan a Dios. O sea que lo que tenemos que hacer es agradecerle a Dios que hemos podido avanzar bastante en esta enfermedad en el corto tiempo que llevamos del análisis de ella, y en que, si bien lamentablemente se llevó unos amigos y compañeros, vamos a poder encontrarle pronto una solución. Muchas gracias. Gracias, doctor Perrone, por la actualización de datos. Compartimos su sentimiento por la pérdida de amigos y colegas. Sin duda que esto nos golpeó a todos, y en pos de los que quedaron en el camino, creo que la tarea nuestra es seguir adelante en nuestro trabajo, seguir adelante como usted, transmitiéndonos información, actualizándonos para que sigamos haciendo las cosas bien y poder ayudar a todos los que necesiten, y todos nuestros colegas que también pueden necesitarnos en algún momento, o a nosotros cuando alguien también pueda tener que ayudarnos. Así que es la forma de que todos, creo, hacemos una cadena de ayuda. Y comparto su sentimiento ante lo que ha expresado.
Bueno, Gaby, no sé si vamos a hacer algunas preguntas o querés continuar para cerrar la reunión. Le quería hacer Hago el pase. le quería hacer un comentario sin asustarlos. Sí, perdón, disculpa, pero he tenido varias pérdidas recientes y a veces me pongo mal. Pero le quería hacer un comentario con respecto a las vacunas. Y es una recomendación para sus pacientes, seguro, y espero que les sea de utilidad. Si piensan lo mismo, si piensan diferente, por favor díganmelo, porque del disenso muchas veces surge la solución. Hay varios tipos de vacunas en el mercado. Hay vacunas que llevan muchos años de experiencia en su manufactura. A pesar de que esta sea un virus nuevo, las vacunas con virus inactivado tienen muchos años. Tienen 67 años de antigüedad y de aplicación en humanos. Las vacunas recombinantes que utilizan el adenovirus humano como carrier tienen aproximadamente 37, no aproximadamente, exactamente 37 años de ser aplicadas en humanos. La vacuna con adenovirus que utilizan adenovirus de utilización en humanos. Y las vacunas con ARN mensajero también tienen solo 1 año y medio de aplicación en humanos. La hipótesis con la que fueron creadas las de adenovirus de chimpancé es bastante interesante. Nadie supone que va a estar infectado con un adenovirus de chimpancé y entonces piensa que la posibilidad de que tenga una reacción contra la vacuna y que esto la inactive y no la haga tan efectiva, es lógico pensarlo. ¿Quién se va a infectar con un adenovirus de chimpancé? Pero sin embargo me llamó la atención muchísimo que cuando la aplicaron en Inglaterra, ellos tenían 60 y pico % de eficacia en el estudio clínico. Y eso me llamó la atención, entonces le presté atención a los estudios que venían hechos con la vacuna de Oxford AstraZeneca, y encontramos que en Sudáfrica tenían el 21% de eficacia. Yo lo cargaba al director del noticiero y le decía, supuestamente te tiene que hacer bien, excepto que hayas tenido una novia muy mona. Evidentemente, infecciones, la relación comercial entre UK y Sudáfrica es bastante frecuente y bastante común, y evidentemente han tenido bastante población infectada con adenovirus de chimpancé. La teoría del ARN mensajero inicialmente fue una vacuna programada para colocar en humanos en una sola dosis y que esto durara por periodos muy prolongados. Al ARN mensajero estimular al ribosoma y programar al ribosoma para que fabricara proteínas del spike, era el proyecto. ¿Sí? Hoy en día ya están pidiendo que se pongan 3 vacunas de ARN mensajero. Solo los de Pfizer. Me extraña que los de Moderna no pidan eso, pero solo ocurre con los de Pfizer. Entonces me llama la atención algo que realmente me preocupa, y es que los intereses no sean científicos y que sean más económicos que científicos, o más geopolíticos o políticos que científicos. Y realmente eso es grave para la ciencia, muy grave, sobre todo por la gran colaboración que ha habido entre muchísimos científicos de todo el mundo. Y por último, un comentario bastante llamativo. Pocos leemos papeles chinos, papers publicados por los chinitos. No sé por qué, pero se los ignora bastante dentro de la bibliografía médica mundial. Les aviso, en el 2007, un chino analizaba
todas las variantes genéticas que había de SARS-CoV, y predijo, si necesitan el artículo se lo puedo mandar, en un artículo de 32 páginas, predijo que esto iba a ocurrir. Que esto que estamos pasando iba a ocurrir. En el año 2007 lo escribió. Y otro trabajo chinito, perdónenme, no es despectivo lo de chinito, lo digo porque resulta más simpático, digamos. Otro trabajo hecho en hámsters sirios, en el cual ellos diseñan un coronavirus sin el genoma, solo con las espigas, solo con los spikes, lo inyectan por vía intratecal a los ratones, a los hámsters sirios, y encuentran que el virus solo con el spike produce en estos neumonitis y vasculitis y trombosis. Las vacunas están hechas con proteínas del spike. Todas las vacunas. Y no sé si han notado que algunas vacunas dan trombosis y otras aparentemente no. Lo que pasa que las industrias que están fabricando las vacunas no dicen qué proteínas ponen en cada uno. Y no sea que alguna de las proteínas que se colocan en las vacunas sean las causantes de la inflamación, la trombosis que estamos viendo en algunos pacientes vacunados, sobre todo con Oxford AstraZeneca. O sea que les quería dejar ese pensamiento que lo tengo ya hace bastante, desde que salió publicado el trabajito de estos chinos. Si lo quieren, los busco, el que lo necesite me lo pide y se lo mando. Pero realmente es muy, muy interesante. Y creo que va a ser una puerta de investigación muy, muy importante. Si necesitan algo más, si quieren saber algo más o preguntar algo, yo no tengo inconveniente. Gracias, doctor Perrone. Creo que fue muy completo y actualizado todos los datos. No se notó que no pudo acceder a la nube, porque nos dio toda la información. No se notó. Yo la única pregunta, y nos queda poquito tiempo, pero me parece interesante, era su opinión sobre la variante Delta con respecto a todo este temor que generó la nueva ola con Delta, y usted nos muestra números en descenso que son tranquilizadores. Sabemos que nos tenemos que seguir cuidando y cuánto las vacunas que actualmente tenemos nos protegen, porque uno pensaría que si vamos a tener variantes a cada rato no vamos a terminar nunca de protegernos. Y el virus de la gripe muta todos los años, tenemos vacuna todos los años. ¿Cómo ve usted esa proyección con la variante Delta en nuestro país y el nivel de protección que tenemos con nuestras vacunas actuales? Mira, punto 1, yo no creo que el nivel de aislamiento que se produjo, yo creo que el año pasado les mostré cómo se había diseminado la infección por coronavirus desde el ingreso del primer paciente, ¿sí? Y que el problema era que no se aislaba bien aquellos pacientes que venían de afuera con el virus. Aislamiento para mí es la comida por debajo de la puerta. Todos saben que hacemos aislamiento por los trasplantados desde hace muchos años. El asunto es el siguiente. Yo no creo que el grado de cierre de fronteras y el grado de aislamiento de aquellos pacientes que han venido del exterior haya sido tan bueno como para que no tengamos circulación comunitaria todavía de la Delta. Ya han demostrado en algunos sitios focos de circulación comunitaria, pero creo que no detectamos realmente el número real todavía. Digo que creo que no lo detectamos porque se hacen unos 600 test genéticos semanales. No es nada eso. Es realmente muy, muy poco para tratar de ver si tenemos circulación comunitaria importante.
Independientemente de eso, también tengo que ver por el otro lado de que las infecciones siguen bajando, la mortalidad sigue bajando, y eso no me queda otra cosa que pensar que son las vacunas. Y si me fijo a las vacunas que se están dando en el país, yo no les mostré, si tienen tiempo les busco una gráfica, pero vamos 30, 30 y 30%. 30% son AstraZeneca, 30% son Sputnik y otro 30% son Sinopharm, ¿sí? De las vacunas que tenemos colocadas. O sea que eso de que yo esperaría un poco para decir que no todas las vacunas, que las vacunas no son efectivas contra las variantes. Esperaría un poco, sobre todo para la Delta, porque, no sé, a mí me llama muchísimo la atención, ¿sí? Bajan las acciones de la compañía y suben las dosis que hay que darle a los pacientes. Ustedes no se fijaron en eso seguramente, pero si miran las acciones, apenas salen las acciones, ¿sí? Apenas bajan las acciones, ¿sí? Suben las dosis. Yo no me voy a olvidar nunca cuando se discutió en una reunión éramos una docena de líderes de opinión reunidos en New Orleans con el levosimendan, el análisis del levosimendan. Una de las últimas preguntas fue ¿cuánto debería costar esta droga para tratamiento de una insuficiencia cardíaca? La noche anterior iba a comer a un restaurante súper exclusivo donde la mayoría de la mesa estaba ocupada por nosotros 12 y había 2 mesitas más y diluviaba, y a la vuelta pasamos por un McDonald's que estaba repleto, y yo, pertinente como siempre, para no perder la costumbre, en la reunión donde se preguntaba eso de los valores, que era el último día de la reunión esta, agarré y dije, le digo, ¿ustedes qué quieren? ¿La compañía qué quiere tener? ¿Quiere tener un Antoine, como se llamaba el restaurante, súper exclusivo, o quieren tener un McDonald's? Porque acabamos de hablar durante 3 días de que cada vez hay más insuficiencia cardíaca en el mundo. Y ahí se levantó un señor, en el fondo, que no había hablado en los 3 días, que después me enteré era el vicepresidente de la compañía, de Abbott. Y me dijo, doctor, ¿usted tiene acciones de la compañía? No. ¿Sus pacientes tienen acciones? Creo que no. Esa fue mi respuesta. Y me dice, doctor, si nosotros no recuperamos la inversión pronto, las acciones bajan. Y si las acciones bajan y usted tuviera acciones, las vende. Y si su paciente tuviera acciones, también las vende. Entonces nosotros tenemos que dejar de vender el producto, porque no es negocio para la compañía. Entonces, yo asimilo eso a lo que está ocurriendo ahora. Digo, agarro y miro, digo, che, bajan un poquito las acciones, sale una competencia. ¿No será que le tienen miedo que salga una vacuna? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé si se fijaron que la que más se vende es AstraZeneca. ¿Sí? Cuando yo le mostré la mayor cantidad de países donde está aprobada la de AstraZeneca, le sigue Pfizer, pero la primera es AstraZeneca. La diferencia de precio entre AstraZeneca y Pfizer, el básico, ¿no? Porque hay variantes de acuerdo al país, son $8 de diferencia entre una vacuna y la otra, ¿sí? Así que, ¿es un problema económico o un problema científico? Esto de 3 dosis de vacuna, la aparición de la Delta, o es un problema geopolítico, de que no podemos dejar que Rusia se meta en determinados países ayudándolos desde el punto de vista científico y desde el punto de vista sanitario. O China tampoco queremos que se meta. O sea, creo que es algo que no es solo la Delta y la efectividad de las vacunas. Recuerden una cosita que les dije el otro día en la médica, y les voy a terminar porque sé que se les va el tiempo. Recuerden una cosa, la vacuna es una sola. La inmunidad es diferente para cada ser humano. No somos todos inmunológicamente, nuestra respuesta inmunológica no es igual en todos.
TQQ tiene una, Gabriela tiene la otra, todo tiene una inmunidad diferente. No solo personalmente, no solo hoy en este momento, sino ante distintas situaciones nuestras y del medio en que nos desenvolvemos. La inmunidad varía, el estrés la hace variar, infecciones la hace variar, medicamentos la hacen variar, y hay un montón de cosas que hacen variar nuestra inmunidad. Y usted tiene que responder ante esa única vacuna, se llame como se llame, de una manera. Y va a responder de acuerdo a cierto y determinado momento en el cual se encuentra su propia biología. ¿Sí? O sea que no es que unas son efectivas y otras no son tan efectivas. O sea, hay distintas razones y hay que evaluarlas a todas. Bien, creo que fue muy claro, doctor. Le agradecemos su tiempo, sabemos que es muy ocupado, y para cerrar esta conversación, esta charla que fue muy amena, y le agradece la Sociedad de Cardiología de Tucumán, le voy a dar las palabras a nuestra actual presidenta, la doctora Gabriela Feldman. Doctor, muy agradecido por su presentación, excelente como siempre. La verdad que es un gusto escucharlo y uno no se cansa de escucharlo. Solo hacerle acordar públicamente que está comprometido con la Facultad de Medicina para una charla en el grupo de investigación y de investigadores, y la verdad están todos deseosos de escuchar sus conversaciones y charlas. Desde la Sociedad de Cardiología, por su presencia permanente en nuestras actividades, por estar siempre dispuesto a enseñarnos, por todo lo que ha representado en el manejo del COVID. La Sociedad de Cardiología ha hecho un homenaje a los médicos fallecidos por COVID, a todo el equipo de salud que ha fallecido por el COVID y a todos los colegas que día a día arriesgan su vida trabajando en pacientes que pueden tener COVID. Nunca más evidente que la población médica tiene riesgo cuando ejecuta y ejerce su trabajo. Hemos considerado oportuno, a pesar del extenso currículum que usted tiene, y no necesita realmente mayor presentación ni papeles, darle desde la Sociedad de Cardiología en este año, por su trabajo, por su acción en relación al COVID y prevención de esta enfermedad, y por su acción en relación a la mortalidad cardiovascular en general, una distinción desde la Sociedad de Cardiología a su trayectoria profesional y a su dedicación en medicina. Esta distinción queda guardada en la Sociedad de Cardiología para que nuevamente, cuando nos encontremos personalmente y podamos disfrutar de esas empanadas que usted disfruta acá en Tucumán, se lo podemos entregar en persona. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a usted, Gabriela. Muchas gracias, Cucú. Suerte, Doc, y muchas gracias por acompañarnos. Lo queremos mucho por estos pagos y los esperamos cuando podamos encontrarnos de nuevo. Gracias. Gracias, cariño. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, hasta luego.